Buenas tardes, pueblos de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús y a todos los pueblos ateos del mundo. Le habla su hermano José Luis García Huete, miembro y fundador del Ministerio Tesoros Escondidos de Managua, Nicaragua. Tengan todos muchas bendiciones de lo alto. Estamos aquí, mis estimados, dando la gran batalla con un temazo, un gran tema que es Biblia. Es palabra de Dios y es la declaración del fundamento de la fe en Cristo Jesús. Mis estimados, este es un tema controversial, es un tema de división, es un tema problemático, pero mis estimados, el que logre entender un poco este tema va a salir de un montón de dudas porque se han inventado tantos credos, tanto dogma, y el fundamento de la fe en Cristo Jesús es radical, es potente. Quien esté en esa línea tiene seguridad de que su casa fue construida sobre la roca. Así que, mis estimados, después de haberles saludado, pasamos a lo siguiente. Bueno, mis estimados, aquí tenemos esta laminita. Tenemos un escrito en muchos lugares, en muchas naciones. Tenemos un documento que lleva por título Declaración del Fundamento de la Fe en Cristo Jesús. Su texto lema, Efesios 2:20 y Primera de Corintios 3:10. Y dice así: en vista de los avisos de la Escritura en cuanto al engaño y la lucha por esconder las verdades absolutas del cristianismo de Jesucristo, o mejor dicho, que nos quieren hacer creer que la primera iglesia ya no existe el día de hoy, nos hemos visto obligados a hacer una declaración de la fe en Cristo Jesús, la cual es imposible de refutar bíblicamente. Y para esto vamos a leer segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Estoy abriendo este asunto, mis estimados. Aquí miran ustedes en esta lámina un edificio que está mostrando cómo son las bases, ¿verdad? Porque déjenme decirles que la Biblia en Primera de Corintios 3:9 dice de la siguiente manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, mis estimados. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente es comparado, el avance del creyente, su nacimiento, su fundación, está vinculado o se pone como ejemplo que es como un edificio. Y recuerden que un edificio lleva buenas bases, lleva buenas columnas, lleva buenas vigas sísmicas, lleva vigas transversales, va bien fundado, va bien puesto cuando se pone, cuando esta construcción se comienza, tiene que ir todo bien calculado, bien hecho. Pues no solamente en la construcción literal de un edificio, así es la construcción potente, fuerte de un creyente. El creyente no solamente es creyente porque él le nació decir que es creyente y que es de una religión y que es de una congregación. No solamente hay que decir eso, sino que es el fundamento de Dios el que te hace un edificio fuerte, que aunque vengan las lluvias y las tempestades y los vientos, los huracanes, no puede ser movido porque tiene las bases bien puestas en la roca o en el terreno que ha de levantarse esa construcción. Así que, mis estimados, vamos a leer segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Y dice, mis estimados, de la siguiente manera:
Dice así, en el nombre poderoso de Jesucristo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Está profetizado, mis estimados, que vendrían tiempos que no viviríamos, que no sufriríamos la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Para que vean, mis estimados, que está profetizado, que no es cierto que los pueblos de Dios viven con sana doctrina, viven con verdades a medias o medias verdades. Ahorita lo van a ver que el fundamento es irrefutable. No hay manera de refutar el fundamento en Cristo Jesús, el fundamento bíblico, la verdad absoluta. Porque les cuento otra cosa. Existe el gran dilema en toda la teología romana, que nadie tiene la verdad absoluta. En otras palabras, ¿sabe qué le están diciendo? Que todo el mundo anda perdido como perro en procesión. Eso es lo que te están diciendo. De que no existe la verdad absoluta. Si no existe la verdad absoluta, no existe Dios. Y si existimos nosotros, porque Dios existe. Y la verdad absoluta existe. Les guste o no les guste, la verdad absoluta sí existe. Así que, mis estimados, después de haberles dicho esto, yo siempre les preparo una introducción. Este es el comienzo de este escrito que tenemos al mundo. Pero voy a hablarles un poquito, vamos a introducir un poquito más a fondo lo que queremos mostrar. Estimados hermanos y pueblos de todo el mundo, los hombres se crearon dogmas y credo y otros dioses. Los católicos, por ejemplo, el catecismo, sin ningún asidero bíblico. Los musulmanes, el Islam, con su libro el Corán, sin ningún asidero bíblico, ni de ellos mismos. Los budistas y sus credos, y así sucesivamente. Los protestantes no se quedan atrás, también crearon sus credos, olvidando así que al menos en el mundo cristiano y para toda la humanidad existe un fundamento universal, una sana doctrina o santas instrucciones en la que ponen en la plumada al creyente en un Dios real y verdadero. Por más que se defiendan las religiones y congregaciones del mundo, jamás ni nunca podrían superar al Dios de la Biblia. No se conoce Dios alguno que haya hecho y que haya dado a conocer lo que vendría en los tiempos finales y que pudiera enseñar buenas nuevas y dar esperanza de salvación. No conozco a ninguno. Así como Dios es tan grande, así es el fundamento de Él. Es grande, es poderoso, es fuerte, es irrefutable. El fundamento de Dios en Cristo Jesús, su Hijo amado. Mis estimados, esto de los credos es complicado, pero para el que no estudia los credos, voy a darles un ejemplo, sin querer lastimar a nadie. Iglesia Bautista tiene un credo que aproximadamente tiene 8 puntos, porque he estado en las iglesias bautistas y he mirado su credo. Y uno de los credos dice que no puede ser bautista aquel que está bautizado en el nombre de Jesucristo. Solo aceptan como hermano en Cristo el que está
está bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo la ven? ¿Quiénes son ellos para decir que no eres creyente solo porque hay una gran división por el bautismo del arrepentimiento en los tres nombres o en un solo nombre? Yo siempre he explicado que mientras se guarden del pecado, siguen siendo hermanos, pero eso no lo pueden comprender, porque una cosa es credo y otra cosa es la verdad absoluta, otra cosa es el fundamento en Cristo Jesús. Lo que pasa es que a los que no entienden, como lo tienen por doctrina y lo tienen por credo, si usted no entra aquí, no entra en ese credo, usted va al infierno. Ese es falso de toda falsedad, no funciona así. Primero el fundamento en Cristo Jesús, es el fundamento en Cristo Jesús el que le permite entrar al reino de los cielos o estar fuera. Es el fundamento de su verdad absoluta. Pero no los credos que los hombres inventaron. ¿Qué le parece que hay credos? Por decirle algo, hay credos que si usted se pone unos zapatos Nike o unos tenis, ya usted ya no está en santidad. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿Dónde está? Si usted usa zapatitos de cuero, tienen que ser negros y café. Para que usted esté en santidad, tiene que andar según los credos, ¿verdad? Y las reglas. Y los inventos de los hombres, usted tiene que estar en saco y corbata todo el día. Y si fuera posible, también en la noche. ¿Qué parte de la Biblia está? Eso es imposible de ser. No, nunca ha dicho la verdad absoluta de la palabra del Señor, tal cosa. Y a esto si le agregamos que no tienen amor, peor la desgracia, que es lo que supera todo conocimiento. Ahora, mis estimados, no hay Dios que pueda mostrar la caída del hombre. Muéstrenme uno. No hay ni un Dios que muestre la caída del hombre, como lo muestra el Dios de la Biblia o el Dios de Israel. Y es por esto que todos los que creen en la Biblia tienen y abrazan los grandes fundamentos de una fe tan grande en el mundo, dirigida por apóstoles y profetas, y Cristo la principal piedra del ángulo. Es necesario recordar los fundamentos de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo entero. Por esto nos dimos a la tarea de declarar el fundamento de la fe en Cristo Jesús, porque todo creyente cristiano tiene que estar seguro que su casa está fundada sobre la roca. No puedes decir que crees en Dios y no conoces los grandes fundamentos básicos para la salvación en Cristo Jesús. Ministerio de Tesoros Escondidos, con la ayuda de la palabra del Señor, que son espíritu, les mostraremos 24 fundamentos para que se den una idea de lo que es estar sobre la roca. El que no tenga una buena parte o todo este fundamento debe preocuparse y debe pedirle dirección al Espíritu Santo, porque estarán en problema cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Bien, mis estimados, y después de haber visto esta introducción, de haberle entrado a este tema, ahora vamos a hablar de esos 24 fundamentos de la fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, y arrancamos con el número 1. Amamos a Dios conforme a los 10 grandes mandamientos, los cuales se resumen en dos grandes mandamientos ratificados por el Mesías, los apóstoles, y por haber sido escritos con el dedo de Dios.
amamos a Dios con los 10 mandamientos. Usted no puede amar a Dios con 9, ni con 8, ni con 6, ni con las 2 sentencias. No, no, no. Es con 10 mandamientos. Y como este es un tema tan grande, aquí les puse los textos bíblicos solo para que los vayan a estudiar e investigar, para yo poderle avanzar, porque son 24 puntos. Y aquí tienen que en Éxodo 21 al 17, los 10 grandes mandamientos. Y 31, 18 de Éxodo, donde Dios lo escribió con sus dedos. Y luego Lucas 10, 25, 28. Luego Primera de Juan 2, 3 al 4. Nadie puede ser verdadero si no tiene los 10 grandes mandamientos. A propósito, les explico algo. Tienen que tener los 10, pero los 10 de la Biblia. No pueden tener 9 de la Biblia y uno de Roma. No. Los 10 de la Biblia. Aquellos que dijo el Señor. Y escribiré mis leyes en su corazón y en su mente. Sus leyes de Él, las leyes de sus mandamientos. Ese es el número 1. Oye Israel. Oye, iglesia gloriosa. Jehová, Dios, uno es. Uno es vinculado a la primera sentencia. Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Esos 10 mandamientos son la base fundamental de un creyente. Alguien dice, bueno, pero es que yo pienso salvarme con 9. No, 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 no se equivoque. Ya Dios habló por vasos en todo el mundo, en todas las naciones se ha dicho, anda revelación dicha. Nadie será arrebatado si no tiene los 10 grandes mandamientos. Sépalo. Por el mundo se ha profetizado por todos lados. Y si quiere ir a la palabra segura, pues vaya a la Biblia. Ahí encuentra que son 10. Y no hay hombre sobre la tierra, ni los apóstoles podían eliminar uno de los 10 mandamientos. ¿Se fijan qué importante? Es el número 1. Es poderoso. Sin este número 1, usted, ¿cómo haría para leer Eclesiastés 12:13? Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y yo agrego, y de la mujer también. Hombre y mujer, para Dios es lo mismo. Teme a Jehová y guarda sus 10 mandamientos. Y aquí están los textos para que lo estudien. 4. El Eclesiastés 12:13 no está. Ese lo estudian, lo investigan ustedes por fuera. Este es el primero. El segundo es fácil. Todo creyente tiene que tener esto. Amamos a Dios guardando las dos únicas cosas sagradas que tenía la primera iglesia o iglesia primitiva. Porque el que tiene el fundamento de Jesucristo no anda con el cuento de que estamos en la segunda iglesia o en la tercera iglesia. No, no, no. Solo hay una iglesia. Solo hay una primera iglesia, la iglesia primitiva. No hay otra. Y la que no cuadre con la iglesia de la Biblia, pues es una segunda iglesia. O una tercera iglesia. Cuarta, quinta, quién sabe qué número le van a poner, pero solo hay una primera iglesia, no hay otra. La institución de la cena del Señor, 1. Y el bautismo del arrepentimiento en agua. Esa es la verdad absoluta, no hay otra. Y si hay otra que la tenga por verdad absoluta, es porque todavía no les ha amanecido. Pero en agua, en el arrepentimiento, aquí tienen los textos bíblicos. Primera de Corintios 11, 23, 26 para la cena y Hechos 2, 36 al 39 para el bautismo en agua. Hermano, pero hay otro bautismo, sí, pero es en el conocimiento. Mateo 28, 19, en el conocimiento, no en agua. Si no lo cree así, usted siempre va a estar en contra de los apóstoles. Usted no va a cuadrar con los apóstoles, nunca.
ni tampoco con Cristo, porque Cristo dijo, no hay salvación, solo en su nombre. Número 3. Amamos a Dios considerando hermanos a nuestros, a todos aquellos hermanos que aunque no tengan nuestros principios, se guardan del pecado según lo especifica la Biblia y no en el que a nosotros nos parece pecado. A usted no tiene que parecerle pecado lo que a usted se le venga en gana, no, tiene que ir a la Biblia a ver qué cosa es pecado. Entonces, consideramos hermanos nuestros a todos aquellos. ¿A qué principio nos referimos? Bueno, hay hermanos que van a la iglesia trinitaria y se bautizan en agua, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son hermanos nuestros, hombre. Lo único que no tienen el mismo principio, el mismo orden que dicen los apóstoles. Entonces, ¿qué sucede? Entonces voy a mandarlo al infierno. No, si ese hermano se bautizó allí, tiene que guardarse del pecado. Si no se guarda del pecado, de nada le sirvió que esté bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesucristo. Es pecador. Bueno, y si ya conoció al Señor y todo, es impío. Pecado. Tiene que guardarse del pecado. Pero no del que yo estoy inventando. Es que si el hermano lo halló en camisola, está en el infierno. No es cierto, ese hermano no lo dijo. La Biblia no ha dicho eso. Si el hermano no lo halla en manga larga, está en pecado. Tampoco es invento de los hombres. Quiere averiguar si una persona está en pecado. Vaya, léase Gálatas 5:16 al 21. Si un hermano está allí, pena debería decir que es trinitario o que está bautizado en el nombre de Jesucristo. Y Marcos 7:20 al 23. Ahí tenemos texto para que estudien. 4. Amamos a Dios haciendo nuestro mejor esfuerzo por predicar las verdades absolutas de las Sagradas Escrituras. Ese es un tema controversial. Todos dicen que predican las verdades absolutas. Y cuando usted le pregunta, ¿y el diezmo es un fraude? Entonces viene y le dice, no, hay que diezmar porque está vigente. No, eso no es la verdad absoluta. La verdad absoluta la predicó Pablo en Hebreos capítulo 7. Ahí la predicó Pablo, la verdad absoluta sobre las verdades absolutas, sobre el diezmo. Estoy poniéndole un ejemplo. Pero aquí están todos los textos para las verdades absolutas. Segunda de Tesalonicenses 3:4, Primera de Timoteo 2:1 al 5, Juan 8:31, 36, consiervo. Juan 4:6, búsqueme. Y tiene Primera de Juan 4:6. Voy a leerles 4:6 para que entiendan qué cosa es la verdad absoluta. Porque el mundo está plagado que nadie tiene la verdad absoluta. Entonces todo el mundo se va a perder. ¿Cómo van a estar confesando con su boca que nadie tiene la verdad absoluta? Entonces son un atajo de inútiles porque nadie tiene la verdad absoluta. Alguien debe conocer la verdad absoluta. Una cosa es que no la entendamos, pero otra cosa es que no exista. Les voy a dar un ejemplo, pero súper bíblico. Súper bíblico. Y dice así, 4:6 de Primera de Juan. Nosotros somos de Dios. ¿Quiénes? Los apóstoles. El que conoce a Dios nos oye. ¿A quién? A los apóstoles. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Se fija que no hay que ir a Harvard para saber quién está errado y quién tiene la verdad. Es muy sencillo. Usted no oye a los apóstoles, está muerto. Si los apóstoles dijeron, si el apóstol Pablo dijo, 7:5 y 7:12 de Hebreos capítulo 7, sí dijo, está abrogado el diezmo por su debilidad y ineficacia.
Usted escucha a Pablo. Y si usted dice, no, yo voy a cobrar el diezmo porque es que tengo que cobrarlo, porque tengo que sobrevivir, usted ya se perdió de la verdad absoluta. Ya se lo leí. Primera de Juan 4:6. Existe una verdad absoluta. Lo que pasa que siempre los ministros, la teología romana, enseñó a los ministros a decir y hacer lo que ellos dicen que se haga. Y los apóstoles salen sobrando. Así los tienen. Pedro ordena una cosa, Roma ordena otra cosa. ¿Cómo la ven? ¿Y cuál es la verdad absoluta? Léala, está en la Biblia. Hechos 2:36, ahí explica la verdad absoluta. Ay, no, apartemos este y quedémonos con Mateo 28:19. O sea, si no lo ganan, no enredan. La verdad absoluta le limpia la mente a cualquiera. Verdad absoluta sí existe. Y quien la posee, y quien la tiene, y quien la enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Si usted cree, guarda y hace los 10 grandes mandamientos, usted será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Se fían que el fundamento en Cristo Jesús es irrefutable? No hay manera de vencer el fundamento de Cristo Jesús. Aquí se lo estoy explicando. Amamos a Dios haciendo nuestro mejor esfuerzo por predicar las verdades absolutas. Y ahí le di Primera de Juan 4:6, pero también está en Juan 8:31-36, Primera de Timoteo 1:5 y Segunda de Tesalonicenses 3:4. Este tema es bravo, mi estimado, pero este tema es de sabiduría, este tema hay que leer, esos ojitos tienen que estar clavados en la palabra de Dios, en la Escritura. Si no, ¿qué me va a enseñar? Todo tontería, locura, tradiciones de hombre. 5, el número 5. Amamos a Dios creyendo en los 5 ministerios para la edificación de los santos y sus ministerios con siervos, diáconos, ancianos y obispos. Efesios 4:11-12, 1 Timoteo 3:1-13 y Tito 1:5-16. Ahí tienen la verdad absoluta de los 5 ministerios. Hoy hay un pleito que solo existen 3, que no hay 5. ¿Cómo hacemos? Borramos de la Biblia la verdad absoluta. Que ustedes no vean los otros dos, yo no tengo la culpa, Dios no tiene la culpa que esté tan ciego que no pueda ver los otros dos. Ahora, si los 5 que ya existen están perdidos, tampoco es problema de Dios ni el mío. Pero la Biblia cuenta, Efesios 4:11, la Biblia cuenta, la primera iglesia cuenta que sí, que Dios creó 5 ministerios de generación en generación. Ponga cuidado si ya no existen 2. ¿Y cómo hacemos para creer que sí existen 3? Fíjense que es un laberinto, es un cuento del hombre nada más. Efesios 4:11 dice la palabra del Señor. Y él mismo ¿quién? Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿A dónde dice? 5 al principio, pero 3 al final. Tampoco lo dice. La verdad absoluta que hay, dice que hay 5. Ahora, ¿y para qué? Lea, dame el otro. ¿Y para qué? En Efesios. ¿Y para qué? Dice que para perfeccionar el ministerio de los santos. Ahora, que usted vea el 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Son 5. Ahora, que en una nación, que en un pueblo, en una ciudad, solo hayan, ustedes ven, 2, pues solo 2 van a haber. Pero si a Dios le place tener 3, 4 en una ciudad, en una nación, si Dios lo va a constituir y lo va a programar, así va a ser. Iglesia,
en el pasado, en la primera iglesia, iglesia de Antioquía, cuenta la Biblia que a Dios le plació que en Antioquía hubieran maestros y profetas. No, es que eso no existe. No, la verdad absoluta dice que sí existen, que Dios los, de generación en generación, Dios los levanta. Ahora, que se hayan levantado y que ahora sean falsos, toda la vida ha habido falsos. Pero la verdad absoluta es una. 5 ministerios constituyó el Señor de generación en generación. Imagínense que está profetizado que no sufrimos la sana doctrina. ¿Y por qué? Si hay maestros, hay pastores y evangelistas. Porque también se han amañado. Se hicieron al sistema y entonces solo eso hay. Pero cuando Dios quiere levantar profetas, lo levanta. Cuando quiere levantar apóstoles, lo levantan. Lo que pasa es que la concepción, la percepción de el apostolado de hoy en día, todos lo han tergiversado y lo han cambiado. Pero este es un fundamento poderoso en las Escrituras. 6. Amamos a Dios ofrendando para la obra voluntariamente como Pablo ordenó en las iglesias de Galacia. Primera de Corintios 16, 1 y 2 y segunda de Corintios 9, 6 al 7. Esto no está abrogado. Esto está vigente. Pero está abrogado todo el resto que se practicaba de asuntos de dar de la ley. Está abrogado en la gracia. En la gracia está instalado como Pablo lo instaló. La ofrenda según su corazón y según haya prosperado. Aquí tiene los textos para que los estudie. Si quiere dar, dé como los apóstoles lo ordenaron. Y si los apóstoles quitaron el diezmo, respételo también, porque si no, usted viola uno de los requisitos de la Biblia que dice que usted no debe ser cobrador, usted no debe tener o cobrar ganancias deshonestas. Esto es lo que quiere decir. Estúdielo bien. Ahí tiene los textos. Número 7. Amamos a Dios conforme el fundamento de los apóstoles, profetas y Cristo es la principal piedra del ángulo. Los tres no se contradicen. Los tres están en armonía. Esa es una verdad absoluta. No puede decir Pablo una cosa y Cristo no lo mandó a hacer. No, Cristo mandó a Pablo que hiciera esto. Los profetas profetizaron y los apóstoles cumplieron. No se contradicen lo que enseñan los profetas, lo que enseñan los apóstoles y que enseña Cristo, coincide perfectamente. Nunca se contradice. Este es más fácil. Efesios 2:20. Ese es el fundamento de apóstoles, profetas y Cristo es la principal piedra del ángulo. Ahí estamos fundados. Número 8. Amamos a Dios y lo honramos siendo apolíticos, ya que si de alguna manera recibimos a todos los políticos no podemos tener un partido, ya que tenemos a alguien que nos guarda, salva, promete y cumple, y del cual somos milicia. Nunca podremos ser luz ni sal desde un partido político. Si le queda duda, estudie 1 Samuel 8:7 al 9, Mateo 22:21, Lucas 16:13 y Apocalipsis 17:18. Estudie bien esos textos y si puede estudiar otros, mejor. No puede ser político un creyente, tiene que ser apolítico. Eso no quiere decir que usted esté ciego. Si usted mira a un gobernante o ve a un político corrupto o corrompido, usted no está ciego. Usted va a saber que está corrompido. Pero eso no quiere decir que usted tiene que andar jugando el mismo juego. Ah, yo también voy a ser político porque ahí se hace plata. Nada de eso. Los creyentes tienen un rey. Y ese rey le ha dado su fundamento, le ha dado sus instrucciones. Los hijos de Dios son apolíticos. Y el que se mete en política tiene que pagar y tiene que ser como Dios le dijo a Samuel.
que le iba a pasar a Israel. Eso le va a pasar a usted también. Por lo tanto, dependa del rey de reyes y no del rey de la nación. Eso no quiere decir que usted va a faltar a la ley. Todas las leyes que son buenas, los creyentes las respetan. Pero las leyes que son basura, los creyentes no las respetan. Por ejemplo, si el gobierno se le ocurre aceptar y decir y sacar en la legislatura, aprobar de que es legal el casamiento de lesbianas o homosexuales, eso es antibíblico, eso es antidios, eso es antisocial, eso no está correcto. No estamos en contra del que quiera pecar y que lo quiera hacer, pero el gobierno no tiene por qué aprobar tal ley. Pero como ahora en el nuevo orden mundial, esa es una de las bases del nuevo orden mundial, entonces lo hacen en todas las naciones. En Costa Rica lo hicieron, Estados Unidos lo hicieron, Australia, un montón de países han aprobado el matrimonio del mismo sexo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? Yo estoy de acuerdo, nunca, jamás, ni que esté preso lo voy a aceptar, nunca. Porque esa no fue la línea que Dios le dio a la humanidad. Pero recuerden que a la humanidad de generación en generación se viene alejando de Dios cada día más. Y estamos en la última generación y estamos en la generación mala y adúltera. No se asusten, que verán más, veremos más. Mis estimados, el número 9. Amamos a Dios esperando y llamando la venida de nuestro Señor en ese evento magno, el gran arrebatamiento, con la esperanza de irnos antes de la ira del anticristo. Puede estudiar. Segunda de Timoteo 4:8, Primera de Corintios 15:51-52, Primera de Tesalonicenses 5:2 al 3, Mateo 25:1 al 13, 24:36-42 al 42 y Apocalipsis 12:5 y Juan 14:1 al 3. Juan 14:1 al 3. El arrebatamiento es toda una realidad. La misma teología romana se ha encargado de hacer un desbarajuste con el fundamento del arrebatamiento. Uno de los fundamentos más grandes y de la gran esperanza del pueblo que cree que se ha de salvar antes de la ira del anticristo. Fundamento, esto es una verdad absoluta. No entiendo cómo ministros dicen de que la verdad absoluta nadie la tiene. Pues está perdido. Porque miren lo que dice, solo voy a leerles un texto. Primera de Juan 14. Juan, el Evangelio de Juan 14:1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, el Hijo de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, a sus hijos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es refutable. Es irrefutable. Eso no se puede refutar nunca. Es irrefutable. Este es un fundamento en que el creyente tiene que estar bien firme, bien entendido. Este es el número 9. Número 10. Amamos a Dios cuidando que la gran apostasía no entre en nosotros como el Opus Dei, G12 o gobierno de los 12. Primera de Timoteo 4:1 al 5. Segunda de Tesalonicenses 2:9-12. Segunda de Tesalonicenses 2:9 al 12. Y Oseas 5:1 al 4 y 4:11 al 12. Amamos a Dios cuidando de que la gran apostasía no entre a nosotros. Y pongo un ejemplo. Porque con apostasía te hacen creer que el Espíritu Santo hace grandes cosas, pero no es cierto. No es cierto. Cuidado con el Opus Dei. Hasta el espiritismo está metido ahí. Miren lo que dice 2:9 de Segunda de Tesalonicenses.
Inico, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Cómo la ven, mis estimados? Dios le mandará un poder engañoso a la humanidad siempre para probarlo. No se dejen engañar. ¿Y de qué estoy hablando? Pues estoy hablando del espíritu de la borrachera. ¿A dónde se lo regalaban? En los Opus Dei, en los encuentros, se lo trajeron a los pueblos de Dios. Eso no era del pueblo de Dios. Eso es del Opus Dei, un brazo armado del Vaticano. Entonces le trajeron el espíritu de la borrachera. ¿Va a creer usted? Esto fue criticado y fue visto, pero mal al final. Pero todavía lo practican, el espíritu de la borrachera. Los encuentros hicieron desastres con la iglesia que decía que era la iglesia del Señor. Hicieron desastres. 11. Amamos a Dios siendo independientes, ya que el sistema religioso es el encargado de la alianza de todas las religiones con la idea de hacer la gran confraternidad. Esto ya se logró con el ecumenismo. Por debajo de la mesa tienen pacto, están aliados. O sea, los hermanos separados, al final lo volvieron a atrapar. De protestantes no tienen nada. Increíble. Pero es mejor ser independiente. Los que se meten con personería jurídica se convierten en empresas. Son empresas del Estado. Y se convierten en iglesia-estado. 12. Amamos a Dios tomando decisiones democráticamente en ayuno y oración para que Dios tome la dirección. Hechos capítulo 1, 23, 26 y 10, 1 al 15. Jeremías 33, 3 y Daniel 9, 20 al 23. No hay otra forma. Ahora se han inventado de que hay otras formas. No, no, no. Veamos qué dice la Biblia. Veamos qué dice la primera iglesia. Hechos 1, 23, 26. Vamos a ver qué dice la primera iglesia, porque yo solo creo en la primera iglesia. Ya en la segunda y la tercera no creo. No creo porque es que no coincide con la Biblia. No coincide con los apóstoles. Por eso no les creo. Leemos Hechos 1, 23 al 26. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Usted cree que Dios se equivocó? ¿O dijo, no, es que este es más inteligente, este está más preparado, este tiene más recursos? No. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿La dirección de quién pidieron? La dirección del Espíritu Santo, esa fue la que pidieron. En ayuno y oración. Ahora, si usted no va a estudiar a Harvard o a Oxford o a Jerusalén, usted no puede ser escogido. Ese es el sistema. A Dios no le interesa, le importa un comino, no le interesa si salió de Harvard o de Oxford o de Jerusalén. Cuando Dios ordena, cuando Dios levanta, cuando Dios prepara un vaso, Él lo hace.
y lo cumplen. Ahora entiende por qué la teología romana no calza con la primera iglesia. Entonces tuvieron que hacer una segunda iglesia para calzar, porque con la primera no calzan. La teología romana humana no calza, nunca. Este es el 12. 13. Amamos a Dios creyendo que Él es quien aprueba y levanta los ministerios a través de las revelaciones de su Espíritu Santo, voz audible. Pero como ahora Dios ya no puede hacer eso porque dicen que los quedó la palabra revelada, que es la más segura. Pero déjenme decirles que Dios tampoco habla a través de su Espíritu Santo fuera de la palabra revelada, porque la misma palabra revelada nos dice que todo espíritu, que todo profeta está sujeto a los espíritus de los profetas. Se fijan que también la revelación nueva o fresca está sujeta a la palabra segura. No son tonterías cuando decimos de que no, que solo la palabra segura, que ya no lo que pues, el Espíritu Santo pueda dirigir o guiar. Puede estudiar 1 Timoteo 4:14, Hechos 9:1 al 9 y 13:1 al 2 y Génesis 3:8. Hay que estudiarlo. 14. Amamos a Dios creyendo que los ministerios pierden su autoridad y confianza solo si caen en pecado grave, aquello que los requisitos advierten, no lo que la gente se invente, es los requisitos que los requisitos bíblicos advierten, porque ella tiene la verdad absoluta, ahí está la verdad absoluta. 1 Timoteo 3:1 al 13, Tito 1:5 al 16, Gálatas 5:19 21 y Deuteronomio 27:11 al 26. Lo que los requisitos advierten. Timoteo 3:1 al 13. Tito 1:5 16 mejor. Tito 1:5 16. Miren qué dicen los requisitos. Ahí tiene que valorar. Ahí se tiene que parar. Tito 1:5 Tito 5 al 16. Mire lo que dice. Voy a leerle una pequeña porción. 1:5 al 16. Dice así. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, no deben de haber predicadores, maridos de dos mujeres, solo de una. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Si los requisitos de la primera iglesia se aplicaran, un montón de ministros estarían en serios problemas, junto con las ovejas. Porque es necesario que el obispo este es para el obispo, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no cobrador de diezmo. Aquí está en la Biblia. No, la Biblia no lo dice, claro que lo dice. Hay que estudiar con lupa de ganancias deshonestas, sino operador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada por la primera iglesia, no por los ministros de ahora, por la primera iglesia, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Se fija que en la Biblia, en la verdad absoluta, se dice que hay que convencer a los que contradicen. O sea que hay un montón por ahí que ignoran y contradicen la verdad absoluta. ¿Se fijan? La Biblia lo dice. Ustedes estudian estos textos y van a ver que las cosas no están caminando bien. Tienen que caminar bien. Hay que luchar porque caminen correctamente para ser irreprensibles.
Número 15. Amamos a Dios creyendo que aquel hermano, por muy humilde que éste sea, tiene la obligación de exhortar al ministro del Señor si éste yerra, porque solo se necesita un instante para entrar en espíritu de error, y su opinión debe ser escuchada para los asuntos de la obra. Primera de Timoteo 5, 1 al 2, Eclesiastés 9, 13 al 16, Primera de Corintios 1, 26 al 29 y Santiago 2, 5. Hay que estudiar estos asuntos. Porque ahora un pequeñito, aunque se le acerque con respeto, aunque se le acerque a decirle una revelacioncita que tuvo, aunque se acerque con mucha humildad, si él no tiene título de la universidad o si él, en teología, ¿verdad? Y si él pues tal vez no estudió, tal vez de poco estudio, y entonces lo primero que le van a preguntar si se acerca, ya no se diga exhortar, ¿verdad? ¿A dónde estudiaste, po? ¿Y usted quién es? Y es sencillo responder, pues soy un creyente, soy un discípulo del Señor. Ah, no, los discípulos del Señor son los que estudiaron en las grandes universidades. ¿Va a creer usted? Tienen que ser humildes. Si un pequeñito le llama la atención, siempre y cuando se haga de la manera correcta, tiene que escucharlo. Tiene que escucharlo. Porque a lo mejor ustedes saben cómo es el Señor. A veces para corregir ocupa lo más sencillo y lo más humilde. No le va a mandar otro grandote, porque es que el otro grandote es aliado de él. Va a mandarle un pequeñito. Para que cuando le venga el azote, le va a venir del grandote, del grande, de arriba. XVI. Amamos a Dios confirmando y pregonando la carta que fue escrita por los ancianos, los apóstoles, Bernabé, Pablo y aprobada por el Espíritu Santo, donde confirman las únicas 4 leyes que los gentiles cumplirán de la circuncisión, ya que los israelitas estaban obligados a cumplir toda la ley de Moisés. Hechos 15, 18 al 30 y 21 al 25, Gálatas 3:10 y Gálatas 5, 1 al 5. ¿Y cuáles fueron estas 4 cosas que mandaron? Óigame, la primera iglesia, porque la segunda iglesia, la de hoy, dice que usted puede hacer esto y no hay ningún problema. Pero la primera iglesia enseñó que debe de abstenerse de sacrificado a ídolo. No debe comer sangre, no debe comer ahogado, ni tampoco debe de fornicar, en todo el sentido de la palabra, tanto literal como espiritual. No debe fornicar, en todos los ángulos. No debe fornicar. Estas 4 leyes se contemplaban en la ley de la circuncisión y están vigentes. En la gracia están vigentes. No se deje enredar cuando otra iglesia le dice que no, si te puede comer moronga, no, tranquilo. Si. No es que dice la Biblia que cuando va a la carnicería no hay que preguntar. No, no, esa es una cosa y comer sangre es otra cosa. Lo que Pablo enseña de las carnicerías es que usted no va a llegar a la carnicería diciendo, y esta carne se ahogó, esta vaca que mata. Imagínense que quién le va a decir que sí, que se ahogó. Nadie. Te compra su carne y se la lleva, la prepara y se la come. Pero si usted lo sabe, que en la comarca mataron a un animal, o una res, o a un pedigüey, o a un pollo que se ahogó, si usted lo vio, si usted se dio cuenta, ese no se lo puede comer. ¿Va a creer usted que este es enredo? No, eso no es ningún enredo. Estos son enseñanzas básicas, fundamentos básicos. Y llamamos a Dios respetando esta carta que fueron enviadas a todas las iglesias. Hoy no le paran pelota. Las iglesias nuevas de hoy, la segunda iglesia no le para pelota a lo que la iglesia de Jerusalén ordenó a las iglesias del Señor. Porque en Jerusalén estaba la sede de la iglesia gloriosa. Aunque les parezca
Una cosa increíble. Allí estaba la sede de la iglesia gloriosa. No estaba en Roma, estaba en Jerusalén. Lean las escrituras, ahí les di todos los textos. Pónganse al día. 17. Amamos a Dios respetando y predicando el Apocalipsis, ya que muchos ministros del Señor dicen que no se puede predicar porque produce miedo y no multiplica. Apocalipsis 1, 9, 20, Isaías 44, 7, 8, Isaías 44, 7, 8. Proverbios 29, 18 y Lucas 21, 33. ¿Usted cree que cuando Noé predicó antes del diluvio, multiplicó? ¿Usted cree que daba miedo que venía un diluvio? Así sucede con el Apocalipsis, mi estimado. No traigan cuento. Predíquenlo. Aunque no le crean, aunque se rían de usted, predíquenlo. Noé predicaba, no le creyeron. Solo sobrevivieron 8. 8 sobrevivieron. Solo 8. Ahora yo tengo la esperanza que con la fe en Cristo Jesús se van a salvar más. Aunque como ahora somos más, muchos no creerán. Millones no creerán. Pero habrán millones que sí creen. Que el Apocalipsis hay que predicarlo. Si no, el profeta Isaías no dijera esto. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Solo el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, es el fuerte. No conozco ninguno. No anden creyendo que Buda es fuerte, que Mahoma es fuerte. No, no, no. Mahoma fue un profeta que el Vaticano le regaló a los musulmanes. ¿Sabían ustedes que el Islam no tenía profeta? Pero Roma le regaló a Mahoma como el profeta del Islam. Para que sepan, si no lo sabían, investiguenlo. Por eso es que en un escrito decimos nosotros que Babilonia la Grande fue hasta inventora de religiones. Ella fue la que se inventó a Mahoma y se lo dio al Islam. ¿Cómo la ven, mis estimados? Hay que estudiar y investigar. Y hay que predicar el Apocalipsis. Ese debe ser un fundamento radical, potente para el creyente. Porque si un creyente no sabe lo que viene, ¿y cómo va a advertir a las almas? ¿Cómo le va a avisar? Hermano, es que no ha pasado nada. ¿Usted cree que no ha pasado nada? Espérese un tantito, espérese un poquito más. Es piropo lo que hemos visto. Espérense lo que viene. Espérense más adelantito. Prepárese. 18. Amamos a Dios formando parte del grupo de los apóstoles y no del grupo de la circuncisión, porque así está ordenado en la Biblia. Yo no tengo por qué ser parte de la circuncisión. Yo no tengo que ser parte de ese grupo. La primera iglesia era parte del grupo de los apóstoles. Si no, estudien lo que ya estudiamos en Primera de Juan 4:6. Ahí lo expliqué, ahí lo estudié. Lean, aquí están estos textos de esta declaración. Dice que Hechos 1:8, 2:41 al 42 y 14:4 y Primera de Juan 4:6 explica que somos del grupo de los apóstoles, no somos del grupo de la circuncisión. ¿Y cuál es el grupo de la circuncisión? Bueno, los cobradores de diezmo, los que andan con sus tradiciones y un solo enredo. Esos son el grupo de la circuncisión. El grupo de los apóstoles, el que se deja dirigir por los apóstoles y no anda inventando ni diciendo este cuento
de que los apóstoles se le cogieron el mandado al Señor. Esos que dicen eso son del grupo de la circuncisión. Búsquenme, consiervo, Hechos 14:4. Ya le leí en primera de Juan 4:6. El que no es de Dios no oye a los apóstoles. Ya se lo leí. Hechos 14:4 dice de la siguiente manera. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Ya entendió qué cosa es judaizar, qué cosa es estar con los judíos. Pues los judíos judaizaban, pero los apóstoles tenían la doctrina de Cristo, conocida como la doctrina de los apóstoles. A esa pertenecen los creyentes, a la doctrina de Cristo, a la doctrina de los apóstoles. Es la misma. No es que los apóstoles inventaron una doctrina y Cristo otra. No, no, no. La doctrina de los apóstoles era la misma doctrina de los discípulos de Jesucristo, porque ellos seguían las instrucciones. Ellos fundaron la iglesia de Cristo con la doctrina que ellos predicaban, que Jesucristo le había dicho que predicaran. Por eso entiendo yo que Jesucristo enseñaba a Pablo y por eso es que Pablo hizo algunas abrogaciones. Él es uno de los expertos, el apóstol Pablo, de abrogar cosas que no le pertenecían a la iglesia del Señor. Este es el 18. 19. Amamos a Dios no haciendo reformas raras y extrañas que van en contra de las enseñanzas de los apóstoles, profetas y Jesucristo, ya que ellos pusieron el fundamento correctamente. Primera de Corintios 3:10-11, Hebreo 11, Primera de Pedro 4:1-11 y Segunda de Corintios 6:1-10, Apocalipsis 2:12-17. Amamos a Dios no haciendo reformas raras. Saben, mis estimados, yo me quedo anonadado oyendo decir que hay que hacer reforma, que viene una reforma y que la reforma va y la reforma viene. ¿Usted cree que si usted revisa las escrituras, imagínese de que la tenían escondida los papas, se ha conservado la verdad absoluta que cuando salió Gutenberg con su imprenta, todavía ya ahí se escribe, ¿verdad? La Biblia, luego surgen en diferentes idiomas. Y mire, la verdad absoluta se sigue leyendo en la Biblia. ¿Quién puede esconder la verdad absoluta de Dios? Nadie. Ni Roma lo pudo hacer, ni lo hará. Lo puede enredar, lo puede tergiversar, pero no lo puede borrar. Estos fundamentos que le estoy hablando están dichos por la primera iglesia de Jerusalén, allá, la iglesia primitiva desde entonces. Están estos fundamentos. ¿Quién los puede quitar? Ay, es que la reforma del concilio de Nicea y que la reforma de aquí, que la reforma protestante y que la reforma de Martín Lutero. No, mis estimados, no existe ninguna reforma. Y todas las reformas que han habido es para producir credos y dogmas y tradiciones. Para esto fue lo que sucedió. ¿O es que ustedes creen que les estoy hablando de un fundamento que es de 500 años? ¿Ustedes creen que yo les estoy exponiendo una de las 95 tesis de Martín Lutero? No, yo no le estoy exponiendo la tesis de Martín Lutero. Yo no tengo nada contra Martín Lutero. Si es un héroe delante de Dios, en el tribunal de Cristo, ¿va a ser premiado o va a sufrir pérdida? No, yo le estoy hablando del fundamento de las escrituras, de la palabra de Dios, de la que da testimonio de Dios. Yo no le estoy hablando de otra cosa, ni tampoco estoy hablando de los patricistas, de los padres de la iglesia romana. Tampoco, yo no le estoy hablando de Irineo, yo no le estoy hablando de Atanasio, yo no le estoy hablando de San Agustín de Hipona, yo no le estoy hablando de ninguno de esos patricistas. No, no, no. Yo le estoy hablando de los padres de la iglesia, del Señor, de la gloriosa, la de la Biblia. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Timoteo, de esos padres les estoy hablando yo. De esas verdades absolutas son las que yo le estoy hablando. Amamos a Dios no haciendo reformas raras. Ninguna iglesia puede estar haciendo reformas. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que hacer quema de pecados? A ver.
o regresiones. El espíritu de la borrachera, el espíritu de la risa. ¿En qué parte de la Biblia aparece toda esa locura? En ninguna parte. En ninguna parte Dios dijo, métanse en un cuarto y combatan contra los demonios. Tampoco, nunca Dios dijo. Lo único que dijo el Señor fue, lo que sí se dice en la palabra de la verdad absoluta es, resistí al maligno y él huirá de vosotros. Pero no digo, métanse a un cuarto y agárrense con los demonios, pescocéense con ellos. No, 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 no dijo nunca eso la palabra de Dios. Usted está fundado, tiene el fundamento, usted resiste al maligno. El maligno le dice que fornique y usted le dice, no, mi Señor me dijo que no fornicara. El maligno le dice, come moronga, come sangre, y usted le dice, no, no, mi Señor me lo prohibió. La iglesia de Jerusalén, junto con el Espíritu Santo, mandó orden a todas las iglesias que no comiéramos sangre. Y luego usted va a estudiar la Biblia y ahí va a hallarla, por qué no se debe hacer. ¿Se fían que la iglesia tiene que estar fundada sobre el fundamento en Cristo Jesús? No es que solo usted va a creer, ay, la fe en Cristo Jesús, yo tengo fe en Cristo Jesús. No, tiene que estar con la fe en Cristo Jesús, pero en el fundamento de Él. Para que le valga decir que está en el fundamento que es Cristo. Nada de reforma rara. 20. Amamos a Dios creyendo en la verdadera liturgia de la iglesia de Cristo. Todo aquello que hagamos o digamos sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le queda duda? Estudia estos textos. Colosenses 3:17, Efesios 5:19 al 20, Primera de Juan 5:20, Segunda de Pedro 3:18. Yo no sé de dónde sacaron que van a orar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Van a comer lo mismo. Van a la liturgia, que es todo lo que es el procedimiento, ¿verdad? En el púlpito. No, señores, la verdad absoluta no dice así. No ese es el fundamento de la primera iglesia. Se lo voy a leer. Colosenses 3:17. Se lo voy a leer. Está en la Biblia. No, y está en la Biblia católica también. Yo no sé por qué los sacerdotes, no sé por qué ellos en su liturgia dicen para todo en nombre del Padre, y del Espíritu Santo en la liturgia, hablando del culto, pues, de toda la acción del culto. Mire lo que dice los padres de la iglesia, mire lo que dice la Biblia, mire lo que la carta que fue mandada a los colosenses, mire cómo dicen los padres de la iglesia. La primera iglesia dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Por medio de quién? Bueno, no, por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes fían que esta es la liturgia? Aquí está en la Biblia. Ay, hermano, que usted se la sacó de la manga de la camisa. No, está en la Biblia. Colosenses 3:17. Liturgia. ¿Cómo debe proceder usted cuando se presenta al culto racional, a la reunión de los santos? Todo lo que hagáis sea de hecho de palabra, que sea en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. Porque ese es el nombre en el que tenemos salvación. Es por eso. No es por otra cosa. Es por eso. ¿Cómo les parece, mi hermano? No es verdad absoluta. Está en la Biblia. A ver, enséñenme en la Biblia que la liturgia, todo lo que se haga y sea de hecho o de palabra, hágase en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, ese fue invento de Roma. No fue así. Esa liturgia es romana. Esa liturgia no es bíblica. Vayan a la Biblia. Por eso dice la Biblia que hay que volver a la senda antigua. Segunda iglesia, hay que volver a la senda antigua. Segunda iglesia, hay que volver a la primera iglesia. Tenemos que al menos parecernos, aunque no seamos iguales, al menos tenemos que parecernos. 21. Amamos a Dios no cobrando diezmo porque el apóstol Pablo lo abrogó y además es lo que se conoce como ganancia deshonesta. En los requisitos, ganancia de... Investíguelo, estúdielo.
ganancia deshonesta en los requisitos para ser excelente, un requisito para ser irreprensible, es que usted no cobre por ganancias deshonestas, con ganancias deshonestas. Y porque también es requisito en contra de los ministerios, pero está plagado los ministerios en ganancias deshonestas. Todos los ministerios que cobran diezmo practican ganancias deshonestas. Y es un requisito contra ellos. Eso lo hace reprensible, no irreprensible, porque los ancianos, los obispos, los ministerios del Señor deben de ser irreprensibles. Y con este delito están emproblemados. Por favor, ministerio, escuchen, les escudriñan las escrituras, ya no se deben embaucar, ya no se deben engañar. Tienen problemas en los requisitos. Lo que pasa es que nunca le han querido enseñar a los pueblos qué cosa es ganancia deshonesta. Esto está en 1 de Pedro 5, 1 al 5, Hebreos 7, 5, 18, Tito 1, 10 al 16 y Mateo 23, 13 al 23. 13 al 23. Estudien todos estos textos, mis hermanos. Declaración número 22. Amamos a Dios renunciando a todas las fiestas paganas que no están autorizadas en las Escrituras. Semana Santa, Navidad, fiestas patronales y semejantes. Primera de Juan 5:21. Romanos 12:2. Jeremías 7:16 al 19. Gálatas 1:8 al 10. Apocalipsis 2:20-21. Jeremías 10:1 al 5. Miqueas 1:7. ¿Cómo la ven? No es verdad absoluta la que cuenta la Biblia con relación a todo el paganismo y a todas las fiestas paganas que Roma metió a la humanidad y que aún metió, también tiene metido a los protestantes. Que le cuenten, que le cuente la teología romana donde aparece la Semana Santa en la Biblia. En la Biblia solo aparece séptimo día, día santo a Jehová, no aparece Semana Santa. No, mis señores, no se dejen enredar. ¿Dónde aparece en la Biblia la fiesta de la Navidad? Tampoco aparece. Dichoso el ministro que le agarra valor y le dice a los pueblos, la Navidad no debe ser celebrada, es fiesta de demonio, es fiesta a Tammuz y a Semerami. Dichoso el ministro que haga eso. Le dirán, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si no, le va a pasar lo de Mateo 7:21. Prepárese que le va a pasar eso. Nada de fiestas paganas. Este es un tema controversial, es fuerte, es tema de división, pero no debe de fornicar ni literal ni espiritualmente. Esta es fornicación. Es que te mete en un enredo cuando usted se aparta de la santa instrucción. Usted se mete en unos líos que después no puede salir. Esa es la número 22. Este es un fundamento de la fe en Cristo Jesús. Irrefutable. 23. Amamos a Dios creyendo en el tiempo de los profetas. En cuanto a las profecías bíblicas, nacimiento de Jesús, día de reposo conforme al mandamiento. Día de reposo conforme al mandamiento. O séptimo día de la semana. No al reposo de días de fiestas de Israel, sino el día de reposo del mandamiento. Séptimo día de la semana. A ese se refiere acá. Conforme al mandamiento, tomando como referencia el calendario cristiano hebreo. No es con el calendario gentil romano, no. Es con el calendario cristiano hebreo. Voy a los textos para que lo estudien y lo investiguen.
Marcos 7, 7 al 8, Isaías 56, 1 al 7, Primera de Samuel 25, Salmo 104, 19, Génesis 1, 14 al 15, Hebreos 4, 9 al 11, Hechos 16, 13, Daniel 9, 25 al 27, Oseas 6, 2 y Mateo 24, 34. Estudien, mis estimados, estudien, que esto está feo y se va a seguir poniendo más feo. Estudien para que no lo agarren desapercibido. Estudienlo. Todos los misterios de Dios y los secretos de Dios están en el calendario cristiano hebreo. No están en el calendario gentil y romano. Ni su muerte y resurrección no está tampoco en el calendario romano. Está en el cristiano hebreo. Yo les di una enseñanza en este ministerio de que qué día fue que murió el Señor y resucitó. Se lo di en el calendario cristiano hebreo, no en el romano. Nunca les cuadrará en el romano, jamás ni nunca. Por eso es que no lo han podido cuadrar. Pero en el cristiano hebreo sí calza la perfección. Porque es una verdad absoluta hablar del tiempo de Dios y del calendario de Dios y hablar del calendario cristiano hebreo. Es una verdad absoluta. Si no, usted, ¿cómo puede hablar de la Pascua? Si usted no conoce su tiempo, ¿cómo va a hablar de eso? ¿Se fija que hay una verdad absoluta en el tiempo de Dios también? Claro que la hay. Si no, ¿cómo sabría? Pascua, Pentecostés, Tabernáculo, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, ¿cómo sabría? Ah, sí, pero el mundo dice que el mundo tiene a Dios y atiende todas las fiestas paganas, pero las fiestas que deberían tocar, que son las de la Biblia y que le pertenecen a la iglesia gloriosa, porque son los verdaderos israelitas, la iglesia gloriosa, esas no van, esas ya no existen. ¿Cómo la ven? Estamos hablando de verdades absolutas, estamos hablando de que amamos a Dios creyendo en el tiempo de los profetas en cuanto a las profecías bíblicas, nacimiento de Jesús, día de reposo, el mandamiento, tomando como referencia el calendario cristiano hebreo. Verdad absoluta. Óigame, y esta verdad absoluta, en cuanto al tiempo, seguirá en el reinado milenial, por si le queda duda. Esta era la 23, ahora la última que vamos a ver es la 24. El fundamento de la fe en Cristo Jesús, el número 24. Amamos a Dios creyendo contundentemente que Jesucristo volverá a la tierra por segunda vez en el año 2000 en el calendario cristiano hebreo, que será en el año 2060 en el calendario romano, según los profetas Daniel 9:25 al 27, Oseas 6:2, Mateo 24:34 y segunda de Pedro 3:8. Este es un fundamento real. Esto es verdad absoluta. Aunque no nos guste, si usted se acerca, si usted tiene gran parte de esta verdad absoluta, buena pelea hace, pero debe de tener toda la verdad absoluta posible. Esta y otras que no están aquí tienen que estar en la vida del creyente para no tener problema cuando nos presentemos al tribunal de Cristo. Así que, mis estimados, le he dado 24 fundamentos de la fe en Cristo Jesús. Quiero acordarme de un tiempo atrás, hace varios años, este fundamento, hace varios años, aproximadamente, ¿cuántos conciertos tuvimos con el hermano Rogelio en Costa Rica? Hace como unos 8 años. Hace varios años, puede ser 7, 8 años, este fundamento fue declarado y se le fue enseñado a un ministro en Costa Rica. Y nunca voy a olvidar que ese ministro es un ministro que es eh, bastante, se puede decir, muy fuerte, ¿verdad? En cuanto a su manera de pensar. Y se lo mostramos a ese ministro y ese ministro lo vio los 24
y dijo con su boca que estaba perfecto, que no tenía ni más ni tenía menos, que ese fundamento estaba perfecto. ¿Cómo no va a estar perfecto si es el fundamento de la fe en Cristo Jesús? Es la vida de un creyente, es la defensa de un creyente, es la casa sobre la roca de un creyente. O sea que este fundamento ya ha corrido en otros países y ha tenido el visto bueno de perfecto. Por lo tanto, mis estimados, aquí lo tienen para que lo estudien, revísenlo bien, estudienlo y cuídenlo en su corazón y en su mente. Porque quien lo tiene garantizado, Primera de Juan 2:20. ¿Y qué dice Primera de Juan 2:20? El que tiene la unción del Santo sabe todas las cosas. Así es que quien tiene el fundamento y la verdad absoluta de nuestro Mesías sabe todas las cosas. Así que mis estimados, que el Señor me les bendiga. Síganse preparando, sigan estudiando. Amen con todo su corazón el fundamento de la fe en Cristo Jesús. Pero de veras, en serio, no titubeen, no a media, completo, porque así les va a pagar el Señor. Así que, mis estimados, hasta pronto.